Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina y el día de hoy les traigo la reseña de Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas es un libro que leí íntegramente 2 veces, la primera vez hace ya muchos años y la segunda vez hace algunos meses, pero sin embargo es un libro que siempre me acompaña porque lo leo regularmente todos los años. El escritor de este libro seguramente muchos de ustedes ya lo conocen porque es Ray Bradbury, es un escritor estadounidense que nació en el año 1920 en Illinois y es muy famoso por 3 de sus grandes obras. Una de ellas es Crónicas Marcianas, la siguiente Fahrenheit 451 y también El hombre ilustrado. Lo asociamos casi siempre a la ciencia ficción. Es como el gran maestro de la ciencia ficción junto con algunos otros. Sin embargo, no es lo único que escribió. De hecho, Ray Bradbury también escribió obras fantásticas, de terror, realistas y demás. Y además de la narrativa, tanto con sus cuentos como sus novelas, también escribió obras de teatro y guiones. Desde muy temprana edad, este escritor fue muy aficionado a la lectura y la escritura y siempre soñó con ser escritor. Sin embargo, cuando terminó el secundario en el año 1938 no pudo hacer estudios universitarios debido a carencias económicas y por lo tanto empezó a trabajar como repartidor de diarios, mientras en simultáneo escribía y publicaba en algunas revistas. Recién en el año 1950, gracias a justamente el libro que vamos a charlar hoy, que es Crónicas Marcianas, consiguió fama y reconocimiento. Y posteriormente sus demás obras también fueron muy aclamadas. Este escritor vivió hasta los 91 años y murió en el año 2012, dejando obviamente su gran obra. Sinceramente todavía se lo sigue leyendo y considero que va a ser un escritor que se lo va a seguir leyendo a lo largo de las generaciones. En lo personal debo decir que Ray Bradbury es un escritor que me gusta no solamente por sus textos, que obviamente también me gustan, sino también por lo que imagino que él habrá sido como persona y sobre todo como lector. He escuchado muchísimas entrevistas que le han hecho, he visto conferencias que dio y me siento muy identificada con esa pasión que siente por los libros. Crónicas Marcianas está compuesto por 25 relatos, todos ellos abordan la conquista de Marte por parte de los terrestres. Básicamente en el año 1950, que es cuando se publica esta obra, Ray Bradbury imagina que hacia el año 1999 se va a avecinar una guerra atómica que amenaza con destruir la Tierra y a la humanidad y por lo tanto los hombres, para salvar su vida, intentan encontrar un nuevo hogar. El destino es justamente Marte y van a realizar múltiples expediciones para ver justamente, bueno, si Marte es habitable, cuáles son las condiciones de Marte, si hay vida en Marte y demás. Sin embargo, lo que podríamos pensar que es un nuevo comienzo, que permite a la humanidad dar una vuelta de página y empezar de cero y de una mejor forma, no es más que la repetición de los mismos errores que cometieron con la Tierra. Yo creo que Ray Bradbury mete el dedo en la llaga con este libro porque con todos estos hechos inventados que ocurrirían desde el año 1999 hasta el año 2026, lo que hace es criticar muy fuertemente a la humanidad. Si bien es un libro que en su mayor parte transcurre en Marte, aunque hay muchos relatos que también ocurren en la Tierra, me parece que más que hablar acerca de Marte y de los marcianos, lo que está haciendo Ray Bradbury es hablar sobre la humanidad, sobre los vicios y problemas que tiene la humanidad en tanto valores que rigen su vida. Algo que quiero aclarar sobre Crónicas Marcianas es que si bien es un libro de cuentos, les aconsejo que lo lean todo junto, ¿sí? Que lo lean íntegramente y en orden cronológico. ¿Por qué les aconsejo esto? Crónicas Marcianas son relatos que están muy vinculados entre sí. Por supuesto, si lo desean, pueden leerlos de manera independiente, eso no va a dificultar la lectura, pero sí es cierto que se van a perder de algunas cosas. Esto ocurre así porque Crónicas Marcianas es un libro de cuentos integrados en donde, si bien tienen cierta independencia, también están muy vinculados entre sí. Los elementos que los vinculan, por ejemplo, son el tema, todos ellos tienen el mismo tema, que es la conquista de Marte por parte de los terrestres, y por otro lado, no solamente eso, sino que también aparecen reiteradas veces algunos personajes.
Por ejemplo, van a encontrar que en los primeros relatos aparecen algunos personajes que también aparecen mencionados al final, o que en la mitad de los relatos aparece también un personaje que aparece mencionado hacia el final, además de que se hace referencia a algunos hechos que pasaron anteriormente. Por ejemplo, no sé, en algunas de las expediciones se hace referencia a las expediciones anteriores. Entonces, algo que quiero que sepan es que, a diferencia de otros libros de cuentos en donde podemos leer independientemente cualquiera de los relatos y extraerlos sin más, sin ningún tipo de problema, en este caso creo que es importante que tengan una visión global de la obra. Con respecto a mi opinión personal, lo que quiero mencionar es que la primera vez que leí Crónicas Marcianas fui un poco injusta al momento de juzgarlo, debido a que me parece que cometí el error de no haber entendido el chiste. Me había gustado la historia, me había gustado la creación de ese mundo ficcional, me había gustado la forma en la que estaba escrito, pero básicamente lo que yo señalaba cuando tenía que hablar de este libro era que me daba la sensación de que le faltaba, por así decir, unidad. Lo sentía desmembrado. Me daba la sensación de que por querer abarcar mucho no terminaba diciendo nada. Sin embargo, claramente el problema no era el libro, sino que era yo. Me estaba faltando justamente entender la riqueza de este libro. La riqueza de este libro es que justamente por ser relatos integrados, te amplían la multiplicidad de puntos de vista, porque hay cantidad de personajes de distintas clases sociales, de distintos lugares, entonces son muchos los puntos de vista en torno a un mismo hecho. Es por eso que considero que fui muy injusta con el libro al decir que le falta unidad y que estaba desmembrado, así que me saco el sombrero. Quiero decir que esta segunda vez que lo leí, obviamente se modificó mi calificación del libro. Le di 5 estrellas sobre 5 porque considero que tiene un enorme mérito la forma en la que Ray Bradbury decidió escribirlo y contar estos hechos. Por supuesto que se podrían destacar muchísimas cosas de Crónicas Marcianas, pero yo quiero hacer hincapié en 3 de ellas. Lo primero que quiero destacar sobre Crónicas Marcianas es la capacidad de invención que tuvo Ray Bradbury para imaginar Marte. Recuerden que hacia el año 1950 el hombre ni siquiera había llegado a la Luna. El hombre llega a la Luna recién en julio del año 1969. Entonces, que alguien de repente en el año 1950 esté imaginando la llegada del hombre a Marte porque se avecina una guerra nuclear es muy interesante. Realmente, si a mí me produjo fascinación escuchar sobre estos libros magnéticos que al pasar la mano por encima de ellos emiten una música y son algo así como una especie de nuestros audiolibros actuales, o sea, si a mí eso me fascinó, no imagino lo que habrá producido en la imaginación de una persona que lo leyó en el año 1950 o en esas primeras décadas. Además, no sé, por ejemplo, la forma en la que limpian, ¿no? Con ese polvo magnético que tiran al piso y que recoge toda la suciedad y que se la lleva el viento. Realmente considero que Ray Bradbury tiene una imaginación genial y lo ha podido transmitir muy bien en este libro. Otra de las cosas que más me gustaron sobre Crónicas Marcianas tiene que ver con la variación del lenguaje. Me fascina cómo Ray Bradbury puede lograr que algunos relatos bordeen la prosa poética, mientras que otros son sumamente narrativos y utiliza un lenguaje mucho más coloquial. Se puede ver justamente la versatilidad de este autor en el uso del lenguaje. Me fascina ver esos cambios. No lo sentía como un libro monótono, sino incluso desde el lenguaje es muy variable y muy fluctuante, lo cual es genial. Y por último, otra de las cosas que más me gustaron es la cantidad de referencias que Ray Bradbury hace. Un gran ejemplo de esto es el relato que se llama Usher 2. Y después van a ver que en otros relatos, si bien no hay referencias a autores o libros, sí hay referencias a sucesos de la historia. Por ejemplo, en Vendrán lluvias suaves van a ver quizás un cierto guiño a lo que ocurrió con el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Y además, en Aunque siga brillando la luna, también para mí hay un gran guiño a lo que fue la conquista de América por parte de los españoles. Bueno, eternos lectores, sinceramente les aconsejo un montón la lectura de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Si lo leyeron, por favor, cuéntenme en comentarios a ustedes qué les pareció.
Desde mi punto de vista es un libro de ciencia ficción distópica que está increíble. Van a ver que es de fácil lectura, no van a tener tampoco dificultades con aquellos relatos que bordean la prosa poética, así que quédense tranquilos por eso. Lo que sí nuevamente quiero recalcar es que me parece muy importante que sepan que son cuentos integrados, es decir, son cuentos que si bien se pueden leer de forma independiente unos de otros, la riqueza mayor surge cuando los leemos íntegramente, sobre todo teniendo en cuenta los vínculos y las diferencias que hay entre ellos. Además, si les interesa, pueden ver la miniserie de 3 episodios que salió sobre Crónicas Marcianas en el año 1980. Bueno, eternos lectores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta reseña sobre Crónicas Marcianas y que sirva como puntapié si es que todavía no conocían este libro para que puedan animarse a leerlo. Si lo leyeron, por favor, cuéntenme en comentarios a ustedes qué les pareció, así podemos debatir un poco en torno a este libro, a esta gran obra de Ray Bradbury. Así que bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao!